Como parte de la introducción al paradigma de programación orientada a objetos, hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de los lenguajes de programación, empezando por el lenguaje ensamblador, el lenguaje Fortran, COBOL, hasta llegar a Simula 67, el primer lenguaje de programación orientado a objetos. Este resumen se basa en una parte del libro Análisis y Diseño Orientado a Objetos con Aplicaciones por Grady Butch. Vamos a empezar nuestro camino hacia la programación orientada a objetos haciéndonos primero una pregunta. ¿Qué es un paradigma de programación? En ocasiones escuchamos el paradigma de programación orientado a objetos. Vamos a empezar con esta idea. Podemos definir a un paradigma como un estilo particular o filosofía de programación. Esto lo vemos en otras áreas, como la pintura, por ejemplo, la arquitectura, donde a veces parecería que se siguen diferentes lenguajes, en este caso también técnicas, donde podemos utilizar la arquitectura para algo armónico o algo enteramente funcional. Cada paradigma es una manera distinta de ver al mundo. Por ejemplo, en la física hubo un cambio de paradigma cuando se pasó de las leyes de Newton a las leyes de la relatividad general. Es también en programación ponernos de acuerdo en cómo vamos a representar la estructura y los elementos de nuestro programa. O sea, se va a programar con un estilo diferente de acuerdo al paradigma. En este ejemplo, vemos dos maneras de construir diferentes elementos. Tienen diferentes formas, diferentes maneras de conectarse, pero con ambos podemos construir muchísimas cosas. Hay distintos paradigmas de programación y estos se han ido desarrollando con el tiempo. Ahora, algo importante es que los lenguajes de programación nos permiten ignorar detalles para permitirnos solucionar problemas de una manera más sencilla. ¿A qué nos referimos con omitir detalles? ¿De qué detalles estamos hablando? Bueno, estamos hablando para empezar de la máquina, por ejemplo. Nosotros cuando programamos no pensamos en toda la complejidad que hay en la máquina. El CPU pues consiste en millones de transistores y una computadora en miles de componentes que están interactuando básicamente con electrónica. Y nosotros cuando programamos no tenemos que estar pensando en esa complejidad, algo que no sucedía anteriormente. También nos ayudan los lenguajes de programación a ocultar la complejidad. Esto es, la mayoría de los lenguajes de programación tienen algo que nos ayuda a combatir la complejidad. Por ejemplo, en la mayoría de ellos nosotros podemos tener una tarea muy compleja y la podemos subdividir en múltiples tareas. Podemos descomponer un problema en varios problemas. Esta es una manera de ocultar la complejidad. Si yo puedo subdividir en diferentes módulos un programa, esto me va a permitir a mí solucionar problemas cada vez más complejos. Y todo empieza en particular al bajo nivel, donde de plano no se oculta nada, con el lenguaje máquina. Es decir, cada CPU tiene un conjunto de comandos que nosotros podemos programar y esto lo hacemos realmente utilizando ya sea números binarios o hexadecimales para llamar a las instrucciones a este nivel más bajo, el nivel máquina. Realmente ahí no se oculta nada, ¿verdad? Estamos trabajando prácticamente con el CPU directamente. Hay otros lenguajes que nos permiten hacer esto de una manera más sencilla. En este caso es el lenguaje ensamblador. Un lenguaje ensamblador también es algo específico para el CPU, pero nos permite el uso de mnemónicos, con los cuales yo puedo acordarme mejor de qué son las instrucciones, qué es lo que estoy haciendo, en lugar de pensar solamente en bits. Ahora, estos lenguajes nosotros los consideramos como lenguajes de bajo nivel porque prácticamente están hablando directamente con el CPU. Ahora vamos a ver aquí un trivia. Este es un lenguaje ensamblador que sale en una película. ¿En qué película sale? Sería una pregunta. ¿Y a qué computadora pertenece este lenguaje ensamblador? A ver si alguien lo puede responder.
Bueno, estos lenguajes de programación les llamamos lenguajes de bajo nivel. ¿Por qué es esto? Porque son dependientes del CPU. O sea, están diseñados solamente para esos, el CPU en particular en el que se van a implementar. Y nosotros estamos realmente interesados en lenguajes de alto nivel, es decir, aquellos lenguajes de programación que son independientes de la máquina. Y un lenguaje de programación de alto nivel lo que hace es que nosotros expresamos pues las instrucciones del lenguaje y después hay ya sea un proceso de compilación que convierte todo este lenguaje en lenguaje ensamblador o incluso lenguaje máquina, o también un intérprete, otro programa que lo que va a hacer es convertir de nuevo estas instrucciones ya sea al lenguaje de una máquina virtual o directamente a lenguaje máquina también o lenguaje ensamblador. En este caso yo escribo mi programa y lo puedo ejecutar en cualquier arquitectura para la cual haya ya sea un compilador o un intérprete. Esta es una ventaja muy importante. Entonces a este tipo de lenguajes es al que nos vamos a enfocar a continuación. El primer lenguaje de programación que salió ya hace bastantes años fue Fortran 1. En su momento imaginemos, ¿no? Que las computadoras ya venían con todo lo que uno necesitaba para programar en ellas. Es decir, venía con el sistema operativo, lenguajes de programación, básicamente los programas que necesitábamos. Y en este caso, Fortran fue un lenguaje que se utilizó para la máquina IBM 704. De hecho, es tan antiguo que en ese momento no se le llamaba lenguaje de programación, se le llamaba más bien un sistema automático de codificación. Y fue tan importante este lenguaje, primero porque estaba diseñado para esa computadora, pero después, digamos, se implementó para otras. Este fue también el primer caso de un lenguaje que fuera general en ese sentido. ¿Está bien? Mi programa en Fortran podía funcionar en diferentes computadoras. Había muy pocas computadoras en esas fechas, así que no se veía una gran necesidad de hacer esto, pero este lenguaje logró hacerlo. Ahora, los lenguajes de Fortran, ¿en qué manera nos permitían pues ya no pensar en instrucciones de bajo nivel? Para empezar, los programas de Fortran ya utilizaban, por ejemplo, algunas palabras en inglés como do, go to, if. Entonces esto era muy importante. También funciones como seno, coseno, valor absoluto. Entonces tenían para empezar estas también instrucciones en el idioma inglés, pero también tenían sus desventajas. Por ejemplo, los programas de Fortran eran planos, es decir, eran un conjunto de instrucciones enumeradas y el flujo se realizaba a través de saltos de línea en el código. Entonces había una instrucción, por ejemplo, go to, y donde se especificaba un número de línea. Las condiciones en mi programa podrían decir, ok, si esta condición es verdadera, salta a la línea tal. Si es falso, a la línea tal. Entonces, esto hacía que los programas fueran también algo difíciles de mantener conforme iban creciendo. O sea, no nos permitían atacar problemas muy complejos de una manera muy sencilla, porque había que tener cuidado en estos saltos de líneas y se podía volver esto en algo bastante complicado. También se tenían arreglos, ¿verdad? Y expresiones matemáticas. Digamos que ese sería un esquema de un programa en Fortran. Eran simplemente líneas y el programa saltaba. Por ejemplo, si queríamos realizar alguna operación que estuviéramos programando en estas líneas, pues de aquí podíamos saltar hasta estas y después de aquí regresar a otras. Entonces esto se volvía en algo problemático que se le llamaba código espagueti. Otro lenguaje de aquellas fechas fue Lisp.
Este lenguaje realmente ha sido muy influyente y utiliza un paradigma particular, utiliza el paradigma funcional, ¿verdad? Este lenguaje también se utilizó desde entonces para el área de inteligencia artificial, y algo interesante es que el programa se escribía utilizando estructuras, en este caso listas. Actualmente hay varias implementaciones de Lisp, en particular, por ejemplo, Clojure, el cual es una nueva versión de Lisp que puede utilizar la máquina virtual y puede utilizar código de Java. De nuevo, este es un paradigma funcional que ha impactado otros lenguajes, incluso lenguajes orientados a objetos como C#, por ejemplo, el cual incluye aspectos funcionales, o JavaScript, Python, etcétera. Este es un lenguaje bastante influyente que utiliza otro paradigma. Un lenguaje que ha sido muy importante es Algol 60, ya que este trajo dos grandes innovaciones. La primera es el bloque. En este caso, como vemos aquí, tenemos un bloque de código, y si yo declaro una variable dentro de este bloque, solo puede verse en él. Esto es bien importante porque me permite a mí separar efectivamente partes de mi programa sin que yo pueda modificar o ver variables que están definidas dentro de un procedimiento. Eso es importante como veíamos, porque de alguna manera es un mecanismo de abstracción. Estoy ocultando también la complejidad, dejando en variables locales lo que se vaya a resolver en ese procedimiento. También tenemos variables globales, ya que este está definido en el bloque que incluye a los demás, ¿verdad? Otra cosa muy importante fue los procedimientos, ya que esto de nuevo me permitía a mí resolver algún problema dentro de una sección de mi programa sin que lo que se haga dentro de él interfiera con lo demás. Y ya nos olvidamos de los saltos de línea, de irme a seguir las instrucciones que están definidas. Esto no lo permite el utilizar funciones o procedimientos. Por ejemplo, anteriormente, ¿se acuerdan? En Fortran, pues yo seguía paso a paso las instrucciones, y aquí no. Ahora tengo funciones las cuales incluyen variables locales y están separadas, digamos, de mis instrucciones, de tal manera que ahora yo puedo ir siguiendo el flujo del programa y de repente llamar una función, se generan las variables locales, se utilizan aquí y después se regresa simplemente el resultado de la función. Y también algo importante, yo las puedo utilizar en diferentes partes, ¿verdad? Lo que también me permite reutilizar código. Esto ha sido muy muy importante, y sin embargo se tiene el problema de las variables globales, ya que en ocasiones pues yo tengo funciones que pueden modificar una variable global, y si yo no sé, por ejemplo, quién es el que está haciendo alguna modificación o algún error porque se modifica una variable global, pues no sé cuál de las funciones pudo haber sido la que haya modificado incorrectamente a mi variable global. Entonces esta es una de las aspectos que hay que considerar cuando manejamos variables globales. Ahora, siguiendo con la historia de los lenguajes de programación, uno muy importante también fue Pascal, ya que Pascal nos permitía tener nuevos tipos de datos. ¿Okay? Aunque en otros lenguajes teníamos el registro o teníamos arreglos, aquí podemos definir nuestros propios tipos. Esto también es bastante importante. Por ejemplo, aquí en Pascal tenemos un nuevo tipo, el tipo persona, el cual tiene 3 atributos, en este caso nombre, edad y género. Y podemos ver cómo también en el caso de género, su tipo es un tipo que fue generado por el usuario. Y una vez que definimos el tipo, lo podemos utilizar como cualquier variable. Por ejemplo, aquí tenemos una variable entera y una variable tipo persona, efectivamente. Entonces, en este caso, mi variable persona tiene los atributos nombre, edad, género, e incluso podemos leer la edad y asignarla en el tipo de dato básico. De nuevo, Pascal también tenía
ya lo que había heredado de Algol, que eran los bloques. Ahora, el nosotros tener ya nuevos tipos, pues nos permitía hacer modelos del mundo. Por ejemplo, yo podía hacer mi tipo bicicleta, libro, persona, teléfono y pensar en esos términos. De nuevo, además de tener esta idea de poder ocultar información y poder reutilizar código, ahora ya también nos permitía pensar, digamos, de una manera natural en los objetos que nosotros vemos todos los días. Ahora, una de las características que tenía este paradigma es la siguiente. Existe una separación entre las estructuras y los métodos. Por ejemplo, si yo tengo un registro de bicicleta donde tengo su color, tipo, velocidades, etc., yo necesito un método que pueda operar sobre esa estructura. De tal manera que están separados el comportamiento y los atributos. Con el lenguaje Simula 67 se rompe esta barrera, porque ahora podemos definir nuevos tipos de datos, pero mediante el uso de clases. Las clases integran lo que son los atributos y los métodos, de tal manera que ya no está esta separación. Entonces, yo defino un nuevo tipo, el cual va a tener ciertos atributos y algunos métodos que van a operar sobre esos atributos. No se tienen ahora ya que pasar como parámetros, sino ya son parte de una misma estructura. Esto es muy importante. Entonces la idea puede ser, en la programación orientada a objetos tengo estructuras que incluyen tanto a métodos como a atributos. Ya una vez que tengo declarado el nuevo tipo de dato, puedo crear objetos de ese tipo. Por ejemplo, aquí tengo a R, el cual es un objeto de tipo rectángulo. También se pueden definir nuevos tipos a partir de otros con este concepto de herencia. Esto nos permite también hacer modelos de este tipo, donde yo tengo objetos que interactúan con otros objetos, de tal manera que mis sistemas pueden verse como colecciones de objetos que están interactuando entre sí. Volvamos a herencia. Aquí tengo una nueva clase llamada rectángulo especial, la cual hereda de rectángulo, es decir, va a tener los atributos que tenía un rectángulo, en este caso el alto y ancho, y además algunos otros, por ejemplo en la posición, de tal manera que puedo tener nuevas clases a partir de otras. En este caso, el mecanismo de herencia va de algo más general a algo más específico. Es decir, en esta clase voy a tener atributos comunes para todas las clases que van a heredar de ella. Y en cada clase voy a especificar atributos especiales para ese tipo. De tal manera que puedo reutilizar el código y definir nuevos tipos. El impacto que ha tenido el lenguaje Simula 67 en el diseño y desarrollo de nuevos lenguajes de programación ha sido muy importante. Por lo tanto, a los ingenieros noruegos que diseñaron Simula 67, DAL y NIGARD se les otorgó el premio Turing que otorga la ACM a aquellos que han hecho una gran contribución a las ciencias computacionales. Simula 67 entonces ha influido a otros lenguajes y a los cuales llamamos lenguajes orientados a objetos. Un lenguaje que ha tenido bastante impacto es Smalltalk 80, el cual fue desarrollado por Xerox, los mismos que nos trajeron la interfaz gráfica de usuario y este sistema de ventanas. Este lenguaje es un lenguaje orientado a objetos puro y desde entonces incluye una máquina virtual y un ambiente de desarrollo gráfico, como vemos aquí. Un lenguaje orientado a objetos que tuvo gran popularidad y la tiene todavía hoy en día es C++, el cual básicamente integra a C todas las ideas de Simula. Es entonces un C orientado a objetos. A partir de los años 90, muchísimos lenguajes de programación han integrado aspectos de orientación a objetos. Por ejemplo, Java, que es un lenguaje que se usa todavía hoy en día bastante y en el ámbito empresarial, desde entonces integró los aspectos de orientación a objetos. También lenguajes dinámicos e interpretados como Python integraron aspectos orientados a objetos. Aunque Python no es orientado a objetos puro, nos permite trabajar
de manera procedural o incluso funcional, integra también de alguna manera orientación a objetos, al igual que por ejemplo JavaScript, que en sus últimas versiones ya nos permite el uso de clases. C# en particular es un lenguaje que también ha avanzado y ha integrado muchos aspectos, además de la orientación a objetos, nos permite también trabajar de manera funcional. También hay otros lenguajes que utilizan otros paradigmas, por ejemplo como Clojure o Ruby, que podríamos decir es también un lenguaje multiparadigma. En C# entonces yo podría programar de manera procedural, orientado a objetos o incluso funcional si yo así lo deseo. Es importante entonces no atar necesariamente el lenguaje con un paradigma particular. No porque yo programe en C# quiere decir que estoy programando orientado a objetos. En ese recorrido hemos llegado hasta los años 90, que fue cuando se dio el auge de los lenguajes de programación orientado a objetos. Espero que este viaje te haya permitido entender mejor el paradigma. Hasta luego.